light speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Muy buenas noches amigos, yo soy Manuel Alejandro, su relator de las grandes historias de los famosos artistas de ayer, hoy y siempre. Últimamente venimos narrando las historias de las grandes películas, ya sea del cine y televisión. Por ejemplo, el día de hoy les traigo la historia de una película muy aclamada en todos los tiempos, cuyo nombre es Titanic. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Como siempre, solicitarles su apoyo, amigos, ya sea suscribiéndose al canal, dejen su like, compartan el canal para que podamos seguir creciendo. Ok, amigos, antes de despedirme les quiero dejar una pequeña reflexión de la Pita, que dice así: muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables, y luego cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables. ¿Quién no ha caído? Nunca no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Bueno amigos, los dejo, cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. Titanic es una película estadounidense de 1997 dramática y de catástrofe dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart y Bill Paxton. La trama, una epopeya romántica, relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra a Nueva York, Estados Unidos en abril de 1912. Pertenecientes a diferentes clases sociales intentan salir adelante pese a las adversidades que los separarían de forma definitiva, entre ellas el prometido de Rose, Caliden Cal Hackley, un adinerado del cual ella no está enamorada, pero su madre la ha obligado a permanecer con él para garantizar un futuro económico próspero, y el hundimiento del barco tras chocar con un iceberg. Si bien Jack y Rose son personajes ficticios, varios otros secundarios como Margaret Brown, pasajera de primera clase, Thomas Andrews, diseñador del barco, y Edward John Smith, capitán del buque, son personas que realmente vivieron los acontecimientos históricos del hundimiento del transatlántico en 1912. También son auténticas las escenas del pecio del barco que figuran en las escenas iniciales, para las cuales se destinaron $3 millones estadounidenses del presupuesto total de la producción. Cameron estaba fascinado por la historia del Titanic y su interés en él aumentó al reunirse con Robert Ballard, el oceanógrafo que descubrió el pecio en 1985 durante la producción de The Abyss. El cineasta buscó patrocinadores en Hollywood para llevar a cabo una expedición al lugar donde reposa el barco, sin todavía tener la intención de hacer una película en torno a los sucesos. Tiempo después escribió un boceto para una cinta sobre el hundimiento del Titanic y se lo presentó a los ejecutivos de 20th Century Fox, quienes le dieron luz verde al proyecto a pesar de que no estaban muy convencidos sobre el éxito que pudiera llegar a tener.
Cameron no comenzó a escribir el guión sino hasta después de realizar grabaciones del pecio y de estudiar detenidamente a cada uno de los personajes y pasajeros históricos del barco, ya que quería honrar a todos los fallecidos en la catástrofe. Fox invirtió $57 millones estadounidenses en la adquisición de 161.874 metros cuadrados de la costa sur de playas de Rosarito, Baja California en México, donde comenzó a construir el Fox Baja Studios, diseñado especialmente para la filmación del proyecto en mayo de 1996. En ese estudio se edificó el barco a escala completa. El rodaje principal comenzó en septiembre de ese mismo año, duró 160 días y se concretó en marzo de 1997. A su vez, la composición de la banda sonora recayó en James Horner y contó con la participación de la cantante noruega Sissel. Al igual que la cinta gozó de un éxito comercial y crítico, vendió más de 30 millones de copias, 11 millones de ellas en Estados Unidos, lo que le valió ser certificada 11X Platinum por la RIAA. Un segundo álbum titulado Back to Titanic se distribuyó a partir del 25 de agosto de 1998, una semana antes del lanzamiento de la película en VHS. Tras su estreno el 19 de diciembre de 1997 en los Estados Unidos, a pesar de que varios analistas y expertos de la industria vaticinaban un fracaso en taquillas, ya que en su momento era considerada como la producción más costosa del cine de todos los tiempos, la película se convirtió en un éxito tanto en el aspecto comercial como en cuanto a la evaluación de la crítica. Obtuvo un 83% de aceptación en Rotten Tomatoes y un puntaje de 74 sobre 100 en el Metascore. Tan solo en su primer día en Estados Unidos y Canadá recaudó $8.658.814 estadounidenses. En su primera semana en carteleras logró obtener ganancias de $52.9 millones. Se mantuvo con una recaudación parecida por varias semanas y permaneció en el primer lugar en Estados Unidos y Canadá por 16 semanas consecutivas y en el top 10 hasta la semana número 26. Finalmente cerró con más de $600 millones en Estados Unidos y Canadá y más de $1.800 millones a nivel internacional. Con estos números se convirtió en la película más taquillera de la historia a nivel mundial, título que retuvo por más de una década hasta ser desplazada por Avatar, también dirigida por James Cameron, que recaudó más de $2.700 millones. Actualmente Titanic ocupa el tercer lugar del listado tras ser superada por Avengers Endgame en 2019. La película ganó 89 premios, entre los que se encuentran 11 premios de la Academia, cifra solamente igualada por Ben-Hur y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 4 Globos de Oro, 8 galardones Satellite, un par de premios People's Choice, 2 más de MTV Movie, un reconocimiento del sindicato de actores y una estatuilla Annie. La película se reestrenó en formato 3D el 4 de abril de 2012, 6 días antes de la fecha del centenario de la partida del Titanic de Inglaterra y un mes antes del 100º aniversario de Paramount Pictures, la otra casa productora de la película. En 1996, el buscador de tesoros Brock Lovett y su equipo de exploración visitan el pecio del RMS Titanic con el propósito de explorar los restos y encontrar una gargantilla con un valioso diamante conocido como el corazón del mar. Piensan que tal objeto se encuentra en el que fue el camarote de Caliden Cal Hackley, ya que los registros históricos hablan de que el diamante perteneció a dicho personaje. Al enviar un par de batiscafos Mira a investigar el pecio del transatlántico, logran hallar el camarote y en su interior descubren una caja fuerte. Una vez que la suben a la cubierta del Academic Mstislav Keldis, Lovett y su equipo se disponen a abrirla con la esperanza de que el corazón del mar se halle ahí, pero lo único que se encuentran son papeles mojados y una carpeta que contiene un dibujo al carboncillo de una joven desnuda que tan solo luce una gargantilla. El boceto data del 14 de abril de 1912, la noche en la que el Titanic se hundió al colisionar con un iceberg. Ante tal hallazgo, Lovett decide anunciar sus descubrimientos en televisión para encontrar algún testigo o superviviente que pueda proporcionarle más información acerca del dibujo. Efectivamente, lejos de allí, una anciana de 101 años de edad llamada Rose Dawson Calvert se sorprende al ver por televisión la imagen del dibujo y llama de inmediato a Lovett para decirle que ella es la mujer que aparece retratada en dicho boceto. Rose y su nieta Lizzie Calvert viajan en helicóptero hasta el Academic Mstislav Keldis. Allí se encuentran con Lovett, quien les da la bienvenida y les ayuda a bajar sus respectivos equipajes, los cuales las mujeres acomodan en un pequeño camarote del buque. El buscador de tesoros procede a preguntarle a la primera sobre el collar tras observar una animación por ordenador del naufragio del Titanic creada por uno de los compañeros de Lovett, así como algunas pantallas con grabaciones del interior del pecio del transatlántico. Una emotiva Rose comienza a relatar su experiencia a bordo del barco y confiesa al mismo tiempo que su nombre verdadero es Rose DeWitt Bucater, una de las pasajeras que se creyó que habían muerto en el hundimiento. 1912.
A continuación la trama se ambienta en 1912. Rose DeWitt Bukater, una chica de 17 años de edad, aborda la primera clase de pasajeros del recién estrenado RMS Titanic en Southampton, Inglaterra, acompañada de su prometido Cal, hijo de una familia rica de Pittsburgh, y de su madre Ruth DeWitt Bukater. Ruth destaca la importancia de la unión entre Rose y Cal, ya que su eventual matrimonio lograría poner fin a los problemas económicos de los DeWitt Bukater heredados, según Ruth, por su difunto cónyuge. Sin embargo, Rose no lo ama, así que su relación más bien es obligada, sintiéndose presionada por esto e infeliz por una vida monótona que no le resulta confortable. La joven decide suicidarse la primera noche del viaje y trata de saltar de la popa del Titanic. En abril de 1912 Rose aborda junto a su madre y su prometido Cal el nuevo y lujoso Titanic en su viaje inaugural de Inglaterra a Estados Unidos. Fotografía del barco original anclado el puerto de Southampton en los días previos a su partida. Su intento es interrumpido por un joven llamado Jack Dawson, un pasajero que viajaba en tercera clase y había conseguido sus boletos a último momento durante una partida de póker con su amigo Fabricio. Jack logra convencerla de no saltar, pero cuando Rose se dispone a regresar a la cubierta, pisa su vestido por accidente y resbala de la barandilla. El joven logra sujetarla y finalmente rescatarla, pero cae sobre ella al volver a la cubierta y ambos se quedan en esa posición por un par de segundos. En ese preciso momento llegan unos oficiales del barco a la escena, alertados por los gritos de Rose cuando colgaba de la popa, y al ver la curiosa posición de ambos suponen que Jack trataba de abusar de Rose. Lo separan de inmediato de la joven y lo detienen. Antes de llevárselo, Rose les miente a todos, incluyendo a su madre y a Cal, que no tardan en llegar ahí, al decirles que Jack en realidad la había rescatado, pues ella había resbalado por accidente al asomarse por mera curiosidad por la popa del barco. Tras la explicación, los oficiales dejan en libertad al joven y ella le insiste a Cal que lo invite a cenar con ellos la noche siguiente a manera de agradecimiento. Cal acepta, no del todo convencido, a invitar a Jack y luego se despiden de él para regresar a sus camarotes. A la mañana siguiente Jack y Rose se encuentran de nuevo en la cubierta y deciden caminar un rato mientras conversan y se conocen más. Jack le cuestiona sobre los motivos que la orillaron a tomar la decisión de suicidarse y Rose le revela brevemente el fastidio que siente por su vida, en la que no puede escoger libremente qué quiere y a quién ama. Poco después se va del tema y consigue enterarse de que Jack dibuja retratos de mujeres, principalmente algunas de ellas desnudas y provenientes de Francia. Un par de horas después Ruth y sus amigas pasan junto a la pareja y el encuentro se termina repentinamente una vez que las campanas del barco suenan para anunciar la hora de la cena. Entre las acompañantes de Ruth está Molly Brown, quien le pregunta a Jack si cuenta con un traje para asistir a la cena a la que se lo invitó. Al comprender que la respuesta es negativa, la mujer lo invita a su camarote para prestarle la ropa de su hijo. Ya en la cena se muestra a Jack arribando al comedor de la primera clase, donde se encuentra con Rose. Para sorpresa de la joven, él finge que siempre ha pertenecido a la primera clase al imitar los movimientos y gesticulaciones de otros pasajeros de dicha clase. Después de cenar y conversar con Cal y con otros distinguidos personajes como el constructor del barco Thomas Andrews y el presidente de la naviera White Star Line Joseph Grusisma, Jack se retira del comedor, no sin antes darle en secreto a Rose una nota donde le pide encontrarse con él en el reloj de la gran escalinata del barco. Todos los demás hombres en la escena se van también del comedor, pero en dirección a la sala de fumadores, tal como era costumbre en la época. Rose acude minutos después al lugar citado y de allí se dirige con Jack a la zona de tercera clase, donde se celebraba una fiesta en la que le promete que se divertiría más que en ningún otro instante del viaje. Al llegar ahí se encuentran con Fabricio y Tommy, un nuevo amigo de Jack. Mientras bailan y se divierten, la pareja no se percata de que Spicer Labio, el mayordomo y guardaespaldas de Cal, los observa a la distancia. Al día siguiente, mientras se preparan para comer en la terraza privada de su suite, Cal confronta a Rose violentamente y le exige que jamás vuelva a ver a Jack, ya que él es su prometido. Tras esto se retira del lugar, no sin antes tirar con ira a la mesa donde estaban almorzando. Poco después, mientras la joven se cambia en su camarote, entra su madre y conforme él le aprieta el corsé que se estaba poniendo, le dice a Rose que es importante que se case con Cal, pues así ambas podrían continuar viviendo entre riquezas sin poner en riesgo el nombre de su familia. A pesar de que Rose le menciona lo injusta que le parece dicha situación, Ruth le da a entender que las mujeres no pueden elegir. Al día siguiente, el 14 de abril, intenta evadir a Jack mientras pasea con Cal y Ruth por la cubierta de botes del Titanic y le afirma que ama a su prometido. Aunque Jack sabe que eso no es cierto y le dice que lo único que desea es que ella esté bien. Horas después, antes del anochecer, ella se vuelve a encontrar con él para decirle que tiene razón y que ha cambiado de parecer. Jack no pronuncia ninguna palabra y le pide solamente que se suba a la barandilla de la proa del barco mientras él se queda detrás cuidando de ella y que extienda sus brazos a los lados de manera literal. Rose le dice que se siente como si estuviera volando y acto seguido ambos se besan. Llegada la noche, la pareja se dirige al camarote de ella aprovechando que Cal no está allí. Rose inesperadamente le pide que la dibuje desnuda con el corazón del mar en el cuello, diamante que le había obsequiado Cal con anterioridad. Jack acepta un tanto nervioso al
principio y justo cuando finaliza su trabajo y ambos observan la imagen, Labio llama a la joven desde afuera del camarote, así que deciden escapar. Tras una persecución a través de los pasillos y el ascensor del barco, la pareja llega a la sala de calderas y las atraviesan hasta dar finalmente con un pequeño compartimiento donde se hallan guardados algunos vehículos y otras cargas de mayor tamaño de los pasajeros. Una vez que optan por entrar a uno de los vehículos, hacen el amor y luego vuelven a escapar antes de que un par de oficiales informados de la situación por Labio y Cal logre hallarlos ahí y consiguen volver a la cubierta desde donde los miran los vigías en los puestos de observación de icebergs. Instantes después, Frederick Fleet ve en la oscuridad una gran masa de hielo a pocos metros del Titanic, por lo que hace sonar inmediatamente una campana para advertir a los demás del avistamiento. El oficial James Moody se percata del aviso e informa al primer oficial de a bordo, William Murdoch, quien ordena en ausencia del capitán Smith girar el barco y evadir el iceberg. A pesar de sus intentos para maniobrar de último momento el transatlántico, el barco choca con el témpano por su costado derecho, lo que provoca una serie de brechas en el casco por las cuales se empiezan a inundar los compartimientos inferiores tras el fuerte impacto, y conforme los camarotes de tercera clase comienzan a inundarse, lo que provoca la confusión de los pasajeros, el capitán Smith se reúne con Isma y Andrews para evaluar los daños. Lo primero que hace es ordenar que se detengan los motores por completo. Andrews observa los planos y minutos después les informa que el barco se inunda con rapidez, por lo que se hundiría en 1 o 2 horas aproximadamente. Smith, Isma y los oficiales del navío se asombran ante la noticia, pero proceden a repartir chalecos salvavidas a los pasajeros y a preparar los botes salvavidas para subir primero a las mujeres y los niños de la primera clase. Sin embargo, saben que mucha gente morirá en el hundimiento final porque el barco no cuenta con la suficiente cantidad de botes para rescatar a todos los tripulantes y pasajeros. A pesar de ello, intentan mantener con hermetismo la tragedia con tal de evitar el pánico. Como testigos del impacto con el iceberg, Jack y Rose deciden acudir al camarote de la joven para advertir a Cal y a Ruth de la situación. En el pasillo se cruzan con Labio, que previamente con Cal había tramado un plan para separar a los jóvenes, informar de un supuesto robo del corazón del mar a los oficiales y luego inculpar a Jack tras colocarle a discreción el diamante en uno de los bolsillos de un abrigo que había tomado prestado. Su plan resulta exitoso y Jack es arrestado por robo y encerrado en un camarote con las manos esposadas. Mientras tanto, en un encuentro entre Rose, Cal y Thomas Andrews donde ella le pide una explicación, este le confirma que el hundimiento del Titanic es inminente. Al subir a la cubierta, Ruth y Mally se suben a un bote salvavidas, pero cuando le piden a Rose que suba también, la joven rehúsa y escapa. Cal intenta detenerla pero es incapaz de hacerlo. Los oficiales ordenan bajar el bote de Ruth y Mally sin poder hacer nada para buscar a Rose siquiera. La joven corre por los camarotes hasta encontrarse con Andrews, a quien le pide ayuda para encontrar a Jack. Este le explica su ubicación, no sin antes solicitarle que se apresure a subirse a uno de los botes todavía disponibles. Tras seguir con exactitud la ruta que le explicó Andrews, Rose logra llegar hasta la cabina donde Jack está detenido esposado a una de las anchas tuberías de la habitación. Al darse cuenta de que la llave de las esposas no se encuentra ahí, la joven opta por pedir ayuda a alguien mientras esa parte del barco continúa inundándose cada vez más. Minutos después, al no hallar quien pudiera auxiliarlos, Rose vuelve con un hacha que había encontrado por casualidad en uno de los pasillos. A pesar de no ser muy hábil con el manejo de la herramienta, consigue dar un golpe exacto sobre la cadena de las esposas que sujetan a Jack y consigue liberarlo. Ambos escapan de ahí en dirección a la cubierta. En su camino de vuelta a la cubierta, los jóvenes se encuentran con Tommy y varios pasajeros de tercera clase a los que no se les permite subir a la parte superior del barco con tal de que no provoquen tumultos en la distribución de los botes dada la injusta situación, y furiosos por la negligencia de los oficiales logran echar abajo una de las rejas que imposibilitaba su paso. Finalmente llegan a cubierta y se percatan de que la mayoría de los botes ya se lanzaron al mar y que uno de los últimos que quedan está destinado aún para mujeres y niños de primera clase. En ese momento se encuentran con Cal, quien le revela a Rose que posee un acuerdo para salvarse no solo él sino también a Jack. Como es lógico, se trata de una mentira fabricada por Cal para alentarla a salvarse y que así luego él pueda abordar el último bote disponible. Para esto había acordado su salvación a cambio de dinero con el primer oficial Murdoch. Cuando el bote de Rose comienza a bajar lentamente por el costado del barco, la joven decide saltar de vuelta a uno de los pasillos del Titanic, ya que se da cuenta de que Jack no formaba parte del plan de Cal. Un sorprendido Jack corre a encontrarse con ella en las escaleras del reloj y mientras se besan ella le dice que no podía abandonarlo ahí. Furioso, Cal los observa y le quita una pistola a Labio para matarlos. Comienza entonces una persecución en las escaleras hasta llegar al comedor, el cual se halla casi inundado por completo. Para entonces Cal se ha quedado sin balas y deja de perseguirlos ahí mismo. Se entera de que le dejó por descuido el abrigo con el corazón del mar a Rose y ríe en forma sarcástica. Para regresar a la cubierta, la pareja debe atravesar un pasillo que lleva hasta otra reja cerrada con llave similar a la
que Jack había derribado con Tommy y Fabricio previamente. Justo en ese momento pasa corriendo un asustado oficial que, a pesar de intentar ayudarles a abrir la reja, opta por huir ante la gran cantidad de agua que inunda el sector. Jack logra abrir la reja y finalmente llegan a la cubierta una vez más. El Titanic está completamente inundado en su proa, lo cual provoca que la popa se levante cada vez más respecto de la superficie. Además, ya no quedan más botes salvavidas, así que buscan permanecer el mayor tiempo posible en el barco antes del hundimiento final. Entre la multitud de pasajeros que intentan afanosamente llegar a la popa, Jack y Rose alcanzan las barandillas. Esta parte del barco llega a colocarse en posición totalmente vertical, por lo que la estructura no soporta el peso y el transatlántico se parte en dos. Tras esto la proa se hunde, pero la popa se mantiene a flote unos minutos más antes de sumergirse también. Para entonces han perecido varios personajes como Labio, que cae justo en medio del sector donde se parte el barco, el capitán Smith, quien se ahoga mientras se hallaba frente a la rueda del timón del barco, y Murdoch, que se suicida al dispararle a Tommy y a otro pasajero mientras intentaba mantener el orden en la cubierta. Un aspecto notable es que Jack no poseía un salvavidas, así que cuando la popa se hunde por completo es succionado por la misma inercia del Titanic. Aunque logra encontrarse con Rose unos minutos después, varios pasajeros entran en pánico al quedar flotando en las heladas aguas del Atlántico sin posibilidades de ser rescatados por los botes salvavidas. A pesar de que Mally intenta convencer a Robert Hickens, el oficial de su bote, de regresar a por más supervivientes, este se niega y ella no tiene más opción que dejar de insistir. Mientras tanto, Jack y Rose nadan hasta llegar a un trozo de madera que flotaba por ahí, al cual intentan subirse, pero el peso de ambos provoca que la estructura colapse. Por lo tanto, Jack le pide que se suba mientras él la cuida, a pesar de que ambos creen que los botes regresarán a por ellos. El único bote que vuelve no llega ahí sino hasta horas después, cuando Jack ha fallecido por hipotermia al igual que la mayoría de los pasajeros. Afortunadamente, Rose logra mantenerse consciente todo el tiempo, y cuando escucha el bote llegar, no sin antes despedirse emotivamente de Jack antes de soltar su cadáver, llama la atención de sus tripulantes con ayuda del silbato del jefe de oficiales Henry Wilde. El bote al mando de Harold Lowe se percata de esto y rescata a Rose. La anciana Rose revela que solo 6 personas de las 1500 que no alcanzaron un bote lograron ser rescatadas del agua, incluyéndola a ella. También habla de los minutos posteriores a su rescate, cuando la llevan junto a los demás supervivientes del naufragio a la cubierta del RMS Carpathia. Allí casi topa con Cal, pero evita encontrarse con él, y menciona que era la última vez que lo vería. Posteriormente, revela que el adinerado hombre se suicidaría en 1929, tras la caída de la bolsa de Nueva York, que desataría la Gran Depresión. El Carpathia llega finalmente a Nueva York el 18 de abril de 1912, y cuando está a pocos metros de la Estatua de la Libertad, Rose descubre el corazón del mar en uno de los bolsillos de su abrigo. Segundos más tarde, cuando un oficial le solicita su nombre para registrarla, se identifica como Rose Dawson, el apellido de Jack. Sin embargo, la anciana Rose no comenta lo del diamante, por lo que Lovett no se percata de que aún lo tiene en su poder. De esta forma finaliza su relato, y los miembros del Keldis que habían escuchado su anécdota se muestran emocionados hasta las lágrimas. Entre ellos están Lovett y su nieta Lizzie. Sin que nadie se percate, Rose arroja al océano el corazón del mar por la popa del Keldis y se retira a su camarote a dormir. Antes de los créditos finales, se aprecia a la anciana Rose en su cama con los ojos cerrados y una serie de fotografías de ella en su juventud tras el naufragio del Titanic. Segundos después, las tomas del barco hundido se transforman en el lujoso transatlántico, recuperando el aspecto con el cual había partido en su viaje inaugural, y se ve a Rose entrando por sus pasillos hasta llegar a las escaleras del reloj, donde la reciben con alegría todos los fallecidos en el desastre, entre ellos Jack. Una vez que la pareja se besa, todos aplauden y la cinta se termina. Leonardo DiCaprio interpreta a Jack Dawson. Cameron mencionó que necesitaba que los actores sintieran como si en verdad hubieran viajado a bordo del Titanic, que experimentaran esa vivacidad y que tomaran esa energía y se la dieran a Jack, que es un artista capaz de exaltar su corazón. El personaje es un sujeto de Wisconsin de clase baja que ha recorrido varias partes del mundo, entre ellas París, y que gana 2 boletos para viajar en el Titanic en un juego de póker, con lo que aborda el barco como un pasajero de tercera clase con su amigo Fabricio. En el navío, se enamora a primera vista de Rose, a quien conoce cuando ella intentaba tirarse de la popa en un intento de suicidio. Por rescatarla, lo invita a cenar con los demás pasajeros de primera clase esa noche, y así empieza su relación amorosa. Durante las audiciones, se consideró a varios actores para el papel de Jack, entre ellos Matthew McConaughey, Chris O'Donnell, Billy Crudup y Stephen Dorff, pero Cameron creyó que varios de ellos eran muy viejos para interpretar a un personaje concebido como de 20 años de edad.
Tom Cruise expresó interés en interpretar el personaje, pero no fue tomado en cuenta con seriedad. Cameron se interesó en DiCaprio, que en ese entonces tenía 22 años de edad, gracias a la intervención de la directora de casting Mali Finn. En un inicio, DiCaprio no quería interpretar a Jack e incluso rehusó leer su primera escena romántica en el set. Cameron señaló que lo leyó una vez, luego empezó a hacerse el tonto por ahí y nunca pude hacer que se enfocara en el personaje otra vez. Cameron confió en la habilidad histriónica del joven y le dijo que no haría a este chico como alguien melancólico y neurótico. Tampoco iba a darle un tic y una cojera y todas las cosas que él quería. Kate Winslet interpreta a Rose DeWitt Bukater, una joven de 17 años originaria de Filadelfia, forzada a comprometerse con Khaliden Hackley, un adinerado y arrogante magnate de 30 años, para que ella y su madre Ruth pudieran preservar su estatus de clase alta tras las deudas que su padre les dejó. Rose aborda el Titanic con Cal y Ruth como pasajeros de primera clase, y es ahí donde conoce a Jack. Cameron comentó que Winslet tenía eso que uno busca y que poseía una calidad en su rostro, en sus ojos, por lo que simplemente sabía que la audiencia estaría lista para entenderse con ella y su personaje. A su vez, la actriz señaló que Rose tiene mucho que dar, y posee un corazón muy abierto. Quiere explorar el mundo y tener aventuras, pero siente que eso no ocurrirá. Gwyneth Paltrow, Claire Danes y Gabrielle Anwar habían sido consideradas para este papel previamente. Cuando ellas no aceptaron la invitación, Winslet insistió para quedarse con aquel rol. Enviaba en forma diaria cartas desde Inglaterra que decían "soy tu Rose", y solo así fue que el director decidió llamarla a Hollywood para que audicionara. Según Entertainment Weekly, aun después de su exitosa audición, Cameron se mostró un tanto dudoso. Algunos medios consideran que fue el entusiasmo de Winslet para obtener el papel lo que hizo que el director finalmente accediera a darle el personaje. Por ejemplo, en una ocasión ella le mandó una tarjeta acompañada de una rosa y firmada con la leyenda de tu Rose, para luego hablar con él por teléfono. En otro momento, le dijo directamente que no entendía por qué seguía viendo a cualquier otra actriz. Según la propia actriz, tuvo que bajar de peso de 84 a 54 kilogramos para personificar a Rose. Además, practicó su inglés para perfeccionarlo, ya que el periodo histórico lo requería. Respecto al personaje, Cameron indicó que lo había concebido sobre la base de Audrey Hepburn. Billy Zane como Khaliden Nathan Cal Hackley. Cal es la pareja sentimental de Rose, un adinerado de 32 años de edad que es además el heredero de una gran fortuna en Pittsburgh, quien a la vez funge como el antagonista de la película. Posee una personalidad arrogante y exclusivista a lo largo de la historia debido a la relación de Rose con Jack. Va adoptando un perfil de desconcierto, celos y crueldad. En las escenas finales se revela que se suicidó tras perder toda su fortuna en la crisis de 1929. Originalmente la interpretación de Cal le fue ofrecida a Matthew McConaughey, a quien también se consideró para Jack, pero este no aceptó. Frances Fisher interpreta a Ruth DeWitt Bukater. Frances Fisher como Ruth DeWitt Bukater, la madre viuda de Rose, quien desea que su hija contraiga matrimonio con Cal para así mantener el alto estatus económico de su familia. Ama a su hija, pero cree que la posición social es un aspecto muy importante, por lo que muestra un cierto desprecio hacia Jack aun cuando éste salvó a su hija de caer de la popa del barco. Gloria Stuart como Rose Dawson Calvert, la misma protagonista, solo que con una edad de 100 años. La actuación de Stuart cobra especial importancia ya que la película se narra en un contexto moderno a manera de anécdota de una anciana Rose, recurso que se conoce como framing device sobre el personaje. El cineasta recalcó: con tal de ver el presente y el pasado decidí crear una superviviente ficticia que tiene casi 101 años y ella es la que nos conecta de alguna forma a través de la historia. La anciana Rose le proporciona información sobre el hundido Titanic a Lovett, aunque el propósito de este es conocer más sobre el corazón del océano, un colgante con un valioso diamante de color azul que supuestamente se extravió durante el naufragio. Lo anterior ocurre justo después de que Lovett encuentra un dibujo de Rose desnuda en el que solamente porta el colgante en su cuello, lo cual despierta su interés en esa mujer. Así ella le cuenta la historia de cómo abordó el Titanic, siendo la primera vez que revela su anécdota a alguien. Los responsables de la producción del filme tuvieron que hacer lucir más anciana a la actriz, quien tenía para entonces 87 años de edad. En cuanto a haber elegido a Stuart para este rol, Cameron añadió: mi directora de casting fue quien la encontró a ella. Le asignamos la misión de encontrar actrices retiradas de la época de oro del cine de los años 1930 y 1940. De hecho, Cameron dijo que él no sabía quién era Stuart para ese entonces. Faira fue otra actriz considerada para el papel, pero Stuart simplemente encajó en el personaje tan lúcida y con un gran espíritu. Vi la conexión entre su espíritu y el espíritu de Winslet, señaló el director. Aprecié este choix de vivre en ambas y pensé que la audiencia sería
capaz de asimilar de forma cognitiva que se trata de la misma persona. Añadió tanto Winslet como Stewart consideraron que Rose muere al final de la película, aunque Cameron menciona en su comentario de la edición DVD de la cinta que él prefiere dejar que el espectador forme su propia interpretación sobre el final de Titanic. Stewart falleció en septiembre de 2010 a la edad de 100 años, aproximadamente la misma edad que tenía su personaje en la película. Bill Paxton como Brock Lovett, un cazador de tesoros que busca el corazón del mar entre los restos del Titanic en una época moderna. No obstante, se ha empleado mucho tiempo y presupuesto en este proyecto, por lo que Lovett se haya desesperado más tarde en la conclusión del filme. Menciona que a pesar de haber pensado en el barco por 3 años, nunca lo comprendió del todo hasta que escuchó la historia de Rose. Louis Abernethy como Louis Boudin, el amigo de Lovett que duda sobre si la anciana Rose dice la verdad en una escena, le muestra a Rose con poca consideración cómo se hundió el barco por medio de una simulación por computadora. Cuando Rose termina de contarla historia, luce más simpático y le informa a la anciana que no hay documento alguno donde se hable de la existencia de Jack. Sus amis como Lizzie Calvert, la nieta de Rose, quien la acompaña cuando ella visita a Lovett en su barco de expedición. Dan Minucci como Fabrizio de Rossi, el mejor amigo de Jack de nacionalidad italiana, quien aborda el Titanic una vez que Jack gana 2 boletos en un juego de póker. Murió en el momento de la caída de la chimenea 1. David Warner como Spicer Labio, un antiguo alguacil inglés de la agencia de detectives Pinkerton, así como la auxiliar y guardaespaldas de Cal, cuya labor en la película es vigilar de cerca a Rose y a Jack, pues tiene ciertas sospechas sobre las circunstancias en las que Jack rescató a la joven de caer en la popa. Pensó que en realidad forcejeaba con ella, ya que solamente vio cuando éste yacía encima de Rose tras el esfuerzo que implicó salvarla. Jason Berry como Thomas Tom Mirayan, un pasajero de tercera clase de nacionalidad irlandesa que se hace amigo de Jack y Fabrizio, murió por un disparo del oficial William M.C. Master Murdoch. Kathy Bates como Margaret Brown. Brown es rechazada por sus propias compañeras de primera clase, entre ellas Ruth, al ser catalogada como una mujer vulgar y nueva rica. Debido a su repentina riqueza, se hace amiga de Jack y le presta un smoking, el cual compró originalmente para su hijo, para que éste se presente de manera formal a la cena a la que fue invitado por Cal en el área de los pasajeros de primera clase. Aunque Brown realmente existió y se convirtió en una heroína estadounidense, Cameron decidió no mostrarla tal cual fue en la vida real. Algunos historiadores la apodaron la insumergible Molly Brown, pues con el apoyo de otras mujeres logró confiscarle el bote salvavidas 6 al oficial de intendencia Robert Hickens. Algunos aspectos de este altercado aparecen en una de las escenas de la película. Victor Garber como Thomas Andrews, el diseñador del barco, quien parece amable y simpático y se muestra un tanto modesto con respecto a su labor en el Titanic. Tras el choque del barco intenta convencer a los demás, sobre todo a Isma, de que es matemáticamente posible que el Titanic se hunda durante el siniestro. Aparece en una escena parado junto al reloj que hay en el salón de fumadores de la primera clase, lamentándose sobre su fallo al no haber construido un barco fuerte y seguro. No obstante, se desconocen las circunstancias en las que murió el verdadero Andrews. Bernard Hill como el capitán Edward John Smith, el capitán del Titanic, que planeaba, según algunas versiones, que este fuese su último viaje antes de retirarse de su cargo. Esto influye de alguna manera en su decisión de aumentar la velocidad del barco con tal de ser reconocido en la prensa. Tras concluir el viaje más tarde se revela que dicha decisión se tomó con base en su vasta experiencia como capitán, ya que supuso que cualquier bloque de hielo lo suficientemente grande como para hundir el barco debía ser visible desde una cierta distancia, por lo que podrían evitar cualquier impacto. Casi en las escenas finales se ve a Smith en el puente del Titanic y muere poco después cuando el agua rompe los cristales del cuarto mientras se aferra a la rueda del timón. Se ha discutido sobre si en verdad Smith murió así o si se congeló en el agua helada tras el naufragio, con base en los reportes conocidos donde hubo quienes aseguraron haberlo visto cerca de uno de los botes salvavidas que se volcaron. Jonathan Ide como Joseph Bruce Isma, un empresario que en la película aparece como un pasajero rico e ignorante de primera clase, quien usa su posición como director de la White Star Line para influenciar al capitán Smith con tal de que este último acceda a incrementar la velocidad del barco bajo la excusa de que una llegada adelantada a su destino Nueva York traería consigo una significativa atención de la prensa. Tras el impacto se niega a creer que su barco insumergible está a punto de desaparecer en las profundidades del océano. Al final se le ve en una de las escenas infiltrándose en un bote salvavidas para escapar del siniestro. Eric Braden como el coronel John Jacob Astor IV, un pasajero de la primera clase a quien Rose considera como el hombre más rico a bordo del Titanic. En la cinta se muestra a Astor y a su esposa Madeleine, de 18 años de edad, específicamente en la escena donde son presentados a Jack por Rose en el comedor de primera clase. En esa breve conversación Astor le pregunta a Jack si está conectado de alguna forma con los Dawson de Boston, refiriéndose a su apellido, a lo cual el joven contesta que por él
contrario, pertenece a los Dawson de Chippewa, Wisconsin. Astor es visto por última vez en una de las escenas finales de la película cuando el domo de cristal de la gran escalera estalla y el agua comienza a entrar por ahí. No obstante, en la realidad Astor murió aplastado cuando una de las chimeneas del barco se derrumbó. Por otra parte, su esposa sobrevivió al subirse a uno de los últimos botes salvavidas del Titanic, aunque esto no aparece en el filme. Bernard Fox como el coronel Archibald Gracie IV. En el filme, Gracie hace un comentario a Cal en el cual le dice que las mujeres y las máquinas no deben mezclarse, además de felicitar a Jack por salvar a Rose de caer del barco, aunque nunca supo que en realidad se trató de un intento de suicidio de la joven. Si bien en la cinta el personaje aparece con un marcado acento británico, en la vida real era estadounidense. Sobrevivió al siniestro gracias al plegable B, un bote que se volcó cuando se intentaba bajarlo del techo de los camarotes de oficiales y luego fue recogido por el bote salvavidas número 12, uno de los botes que regresó para buscar supervivientes en las gélidas aguas tras el hundimiento. Cabe añadirse que Fox también interpretó a uno de los vigías en la película La última noche del Titanic, la cual también retrata el naufragio del barco. Michael Ensign como Benjamin Guggenheim, un magnate de la minería que viaja en la primera clase, exhibe a su amante francesa Madame Aubert a sus compañeros de viaje mientras su familia lo espera en su hogar. Cuando Jack se reúne con los demás pasajeros de la primera clase, Guggenheim lo etiqueta como un bohemio. Jonathan Evans Jones como Wallace Harley, el director de la banda a bordo del barco y violinista que interpreta música vivaz con sus colegas músicos en la cubierta de botes mientras el Titanic se hunde lentamente. Ya cuando la cubierta está a punto de quedar sumergida, dirige a la banda en una última interpretación del tema religioso Más cerca, oh Dios de ti, y al final muere. Se ha discutido al respecto acerca de si el grupo tocó la anterior pieza, un vals llamado Sunny de Autumn, como última melodía a bordo del barco. Joan Stewart como el primer oficial, William M.C. Master Murdoch, el oficial que estaba a cargo del puente en la noche que el barco chocó contra el iceberg durante una especie de revuelta general de los pasajeros por ocupar un sitio en los botes salvavidas. Murdoch le dispara a Tommy así como a otro pasajero en un pánico momentáneo, por lo que instantes después se suicida al sentirse culpable por dichas tragedias. Sin embargo, en los hechos reales no se sabe exactamente cómo murió. Cuando el sobrino de Murdoch, Scott, vio la película, decidió objetar la interpretación de su tío al considerar que dañaba su reputación heroica. Para remediar la situación, el vicepresidente de la productora Fox, Scott Nissen, viajó a Dalbeattie, Escocia, para ofrecer sus disculpas a la familia. Cameron a su vez se disculpó también en los comentarios del DVD, aunque apuntó que sí hubo oficiales que realizaron algunos tiros con tal de hacer valer la política de las mujeres y los niños van primero, en referencia a los pasajeros que debían ser rescatados con mayor prioridad en los botes salvavidas. Jonathan Phillips como el segundo oficial, Charles Licktoyer, el oficial de más alto rango que sobrevivió a la tragedia. En uno de los segmentos de la película, Licktoyer le dice al capitán que sería difícil poder observar icebergs a distancia. Más tarde es visto empuñando un arma intentando usarla para mantener el control en la cubierta. Asimismo aparece en otra escena en la parte superior del bote plegable B cuando la primera chimenea colapsa. Mark Lindsay Chapman como el jefe de oficiales, Henry Wilde, es quien le permite a Cal abordar un bote debido a que en ese momento tenía a una niña en sus brazos. Antes de morir intenta hacer volver los botes al Titanic con tal de rescatar a más pasajeros con ayuda de su silbato. En las escenas finales se ve el cuerpo congelado de Wilde con el peculiar silbato, el cual usa Rose para atraer la atención del quinto oficial Love, lo que a final de cuentas le ayuda a ser rescatada, aunque algunas hipótesis afirman que el verdadero Wilde se suicidó. Se desconocen cuáles fueron las causas de su muerte. Joan Griffith como el quinto oficial, Harold Love, el único oficial del barco que decide regresar en uno de los botes salvavidas al lugar donde las personas cayeron en el océano para intentar salvar a más supervivientes. En la película, Love es quien rescata a Rose mientras ella luchaba por su vida en las gélidas aguas del Atlántico, llamando la atención del oficial con un silbato. Edward Fletcher como el sexto oficial, James Moody, el único suboficial del Titanic que muere en la tragedia. En la cinta, Moody es quien permite el ingreso de Jack y Fabricio al barco momentos antes de su partida de Southampton. Más adelante aparece nuevamente siguiendo las órdenes del primer oficial Murdoch de acelerar al máximo la velocidad del barco. Después aparece recibiendo la llamada del vigía Frederick Fleet alertando sobre la presencia del iceberg con el que choca el transatlántico y es quien informa rápidamente a Murdoch acerca del témpano de hielo. Paul Brightwell como el contramaestre Robert Hickens, uno de los 6 oficiales de marina a bordo del Titanic, quien se hallaba en la rueda de timón al momento del impacto contra el iceberg, estaba a cargo del bote salvavidas número 6, el cual es notable ya que Hickens se negó a volver a la zona del hundimiento para rescatar a posibles supervivientes. Debido a ello, Mally Brown decidió tomar el control del bote y volver a dicha zona. Varios tripulantes del buque ruso Akademik Mstislav Keldis aparecen en la película, de entre los cuales sobresale Anatoly Sagalevich, creador y piloto del batiscafo Mir Anders Falk, quien grabó un documental sobre los sets de la película para la Sociedad Histórica
del Titanic hace igualmente un cameo en la cinta como el inmigrante sueco a quien Jack Dawson conoce cuando entra a su camarote Eddie Karen, que muda entonces presidente y vicepresidenta de la Sociedad Histórica del Titanic respectivamente. También tuvieron una participación breve en la película. A su vez el actor Barry Denen hizo una aparición a manera de cameo como un hombre orando. El propio Cameron hizo cameos en 12 ocasiones diferentes a lo largo de la película, incluyendo una escena donde uno de los oficiales rasura a un tripulante del barco previo a su partida. Los actores Greg Ellis y Oliver Page aparecieron como tripulantes del Titanic y del RMS Carpathia respectivamente.